cada lugar del planeta termina influyendo en vos. Para Argentina, Latinoamérica y el mundo, el reporte de salud internacional con la colaboración de Mario Rovere y José Carlos Escudero. Algunos llaman efecto mariposa, digamos, ¿no? Esto de que una mariposa aletea en un rincón del planeta y produce una tormenta en el otro extremo. Uno empieza a pelear y después ve qué pasa, que no es poca cosa. Es una producción de Sanos de la Azotea para la red de comunicadores del Mercosur. Como nos gusta decir cuando hablamos con nuestra gente aquí en Mar del Plata, ¿y qué está pasando en el mundo? En un mundo con muchas dificultades, donde a veces nos cuesta de alguna forma decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando realmente? ¿No? Porque a veces uno en la vida cotidiana se le pasan un montón de temas, y la verdad que están ocurriendo algunas nuevas configuraciones, algunas nuevas formas de la política, y también donde está incluida la salud, ¿no? Con cómo se está desarrollando China, Estados Unidos, Rusia. Hay una serie de cuestiones que se están dando que nos parecía importante poder charlarlas. Bueno, ¿cómo estás, José Carlos? Y bueno, contanos cómo se está moviendo en este momento donde aparentemente Estados Unidos está, no sé si hacer un chiste, pero está ahí pasando un momento casi en la última, ¿no? Está perdiendo muchísimo poder en un montón de cuestiones, y se va como reconfigurando luego de esta pandemia del coronavirus. Sí, oíme, esto no es la pandemia, esto viene mucho antes que la pandemia y va a continuar aunque la pandemia haya desaparecido. Lo que estamos mirando es que el gran país hegemónico del planeta, Estados Unidos, está perdiendo poder rápidamente. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, de paso, en la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos tuvieron 400.000 muertos, 400.000. Sí. Y los rusos, que en ese momento se llamaban soviéticos, tuvieron 22 millones de muertos. Fíjate la comparación entre 400.000 y más de 20 millones de muertos. O sea, realmente el país que derrotó al nazismo fue Rusia, muchísimo más que Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos sale de la guerra con un poder hegemónico económico y militar tremendo. Con los acuerdos de Bretton Woods, Estados Unidos se impone sobre las potencias europeas que habían salido muy vapuleadas de la guerra, y surgió una hegemonía fortalecida cuando cayó el muro de Berlín, que es cuando se terminó el comunismo en Rusia, una hegemonía mundial norteamericana que en los últimos años ha empezado a sentirse muy vapuleada. Sí, creo que el punto es que por lo menos se ve claramente cómo el dólar está en un momento muy difícil, y también la vida en Estados Unidos, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? En relación al trabajo, en relación a la salud, en relación al proyecto de país, que claramente pareciera que la están pasando muy mal. Mira, yo leí el otro día en un titular algo que pensé que en la vida jamás iba a leer, que es que la esperanza de vida en China es ahora un año mayor que la de Estados Unidos. Los chinos están viviendo más que los norteamericanos, y en los años 60 del siglo pasado, Norteamérica a Estados Unidos le llevaba 17 años de ventaja en esperanza de vida a China, y ahora China le lleva un año de ventaja a Estados Unidos. Así que ese es un dato demográfico, pero es un indicador de cómo han evolucionado los países desde entonces. Así que lo que estamos viendo, no solamente que la demografía es mejor en China, la distribución del ingreso es mejor en China,
la repartición de la riqueza nacional es más justa en China que en Estados Unidos. China está en plena expansión. Estados Unidos está reduciendo, en parte vapuleado por las sucesivas crisis financieras del capitalismo financiero mundial que ha golpeado ferozmente en el mismo Estados Unidos. La crisis de las hipotecas, donde decenas de millones de personas se quedaron sin casa porque las hipotecas quebraban. El desastre de Lehman Brothers hace 10 o 12 años, donde las casas de bolsa más importantes de Wall Street empiezan a quebrar. La nueva oleada de quiebras que hay ahora en los bancos norteamericanos, todo eso apunta a que Estados Unidos está vapuleando y perdiendo poder, y el nuevo rival hegemón de Estados Unidos es China. China no invade países, China no desestabiliza gobiernos, China, por razones económicas, financieras y de estrategia política, está rodeándose de alianzas en todo el mundo. José Carlos, norteamericanos, José Carlos, y ese poder militar y ese poder comunicacional que siempre tiene Estados Unidos, ¿cómo está en este momento, ¿no? Porque también ahí creo que son dos elementos claves, ¿no? Lo que pasa es que no pueden aplicarlo. Estados Unidos tiene un poder militar abrumadormente mayor que todos los demás países del mundo. Pero para eso tiene que haber una guerra o una amenaza muy dura de guerra que Estados Unidos no consigue que se dé. Así que el poder militar, que reconozco que lejos el mayor es Estados Unidos, no impide que otros países, sin usar medidas militares, sin voltear gobiernos, sin desestabilizar gobiernos, están ganando camino. El dólar se usa cada vez menos en transacciones internacionales. Argentina, por ejemplo, se notó dos porotitos hace poco, aumentando las transacciones en yuanes chinos y sumándose a iniciativas como los BRICS, al cual Argentina va a entrar. Te das cuenta que el gobierno argentino no es ahora un satélite de Estados Unidos, está negociando bien con el contrahegemón chino y con las políticas de alianzas de otros países tipo India, claro, tipo Sudáfrica, Brasil, el Brasil de Lula. Así que Argentina muy sensatamente está cambiando sus ejes de alianzas. Sí. Para quienes están escuchándonos, estamos charlando con José Carlos Escudero sobre un poco cómo está la situación mundial en varias cuestiones, ¿no? En lo económico, en lo laboral. Siempre obviamente ahí ponemos el eje de la salud porque tiene que ver con todas las cuestiones políticas, todo tiene que ver con esta relación, ¿no? que se da en este mundo global, que ya podemos decirlo post pandemia. Te voy a llevar un cachito, porque vos sabés que hace unas semanas estas cosas que hace, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, que dice, por ejemplo, esto de que, bueno, seguramente tendremos una próxima pandemia, pero no anuncia cómo será ni a partir de qué. Digo, ¿por qué estas cuestiones, ¿no?, de estos organismos que tiran ahí, como decimos en el barrio, tiramos la piedra y después la escondemos? Yo no conozco la interna de Organización Mundial de la Salud, en la cual trabajé en una época de mi vida, pero te digo lo que pasó con la pandemia de COVID. Sí. Sensatamente, China hizo medidas de aislamiento muy severas cuando no había ni tratamiento ni vacunas. Estados Unidos, sobre todo los estados republicanos, manejados por el Partido Republicano en Estados Unidos, viste, Estados Unidos es un país muy federal y la fuerza de los estados al interior de cada estado es muy grande. El Partido Republicano es un partido de derecha, no es que los demócratas sean de izquierda, pero bueno, no son tan de derecha
como los republicanos. El Partido Republicano, muy parecido a la derecha argentina, habló en contra del aislamiento, habló en contra de las vacunas, habló en contra del usar barbijo, ese tipo de burrada cósmica que escuchamos dichas por políticos en la Argentina. En Estados Unidos fue todavía peor que lo que se decía en la derecha argentina. Y en este momento, lee las estadísticas que están en todas partes, China debe andar más o menos por 20 muertos por COVID por 100.000 habitantes, más o menos, por ahí debe andar. Y Estados Unidos anda por 350 muertos por COVID por 100.000 habitantes, con lo cual, lo que te das cuenta, que el récord mundial para manejar mal la pandemia de COVID, el récord mundial para manejarla mal, no sucedió en un pobre país de África, pasó en Estados Unidos, que tiene el sistema de salud más caro del planeta. Así que gasto enorme, beneficio económico fenomenal para los que venden salud en Estados Unidos, y en Estados Unidos la gente se muere comparativamente cada vez más que en países como China. Para pensar, ¿Y cómo vos venís viendo, no porque siempre Estados Unidos tiene esta cuestión inevitable, ¿no? Desde su construcción de hegemonía, con la relación que construye con los otros países de América Latina? ¿Cómo ves ese desarrollo que se está dando en Colombia, en Chile, en Brasil, ¿no? Estados Unidos debe estar preocupado. Me consta que Estados Unidos se preocupa. Estados Unidos controla medios de comunicación, controla medios internacionales de comunicación muy poderosos. Entonces lo que hace es sabotear mediáticamente medidas de justicia social y de independencia de los países latinoamericanos, entre otros, y una tentativa de imponer aquel tipo de salud que le conviene, que es prepagas de salud administradas por bancos, capital financiero que gana guita en salud, medicamentos caros y sobre todo la no visión de salud como un derecho humano y como un derecho de responsabilidad para semejantes. Para decirte una frase, nunca hubo un Ramón Carrillo en Estados Unidos. Digo, ¿y cómo ves esto que yo te preguntaba? Siempre, ¿no?, el gran desafío y el esfuerzo que hacen, ¿no?, países como hoy veíamos Colombia, ¿no?, el gran apoyo que sale el pueblo, ¿no?, a darle a su presidente y a su gobierno. ¿Cómo ves que están encarando, ¿no?, con países que han vuelto a ganar las elecciones, gobiernos nacionales y populares, ¿no?, que están intentando generar algún proceso de reforma o de reacomodamiento de esos sistemas de salud? Por ejemplo, Chile, Colombia, Brasil. Sí, mira, acá pasemos un aviso. El mes de julio ocurre en la Argentina la reunión internacional de ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Anda por internet una serie de videos de gente invitando, y yo tengo una invitación especial porque vienen muchos compañeros latinoamericanos de salud, y hay dos cosas en Colombia y en Brasil que están pasando que hay que seguir de cerca, porque Petro en Colombia reemplazó un sistema caro y malo de seguros privados de salud para colocar en su lugar un sistema universal, gratuita básicamente, de oferta estatal de salud. Eso Petro en Colombia, muy inteligentemente. Y los brasileños están rearmándose después del desastre que fue Bolsonaro. Y la reflexión que hago es que a Buenos Aires van a venir muchos colombianos y muchos brasileños, aparte de gente de muchos otros países, para transmitir sus experiencias en la reunión ALAMES,
y para al revés discutir con compañeros argentinos, chilenos, uruguayos de otros países, mexicanos, para discutir qué tipo de salud podemos tener cuando los gobiernos que hacen justicia social tengan cada vez más poder, independientemente que mediáticamente les arruchen el piso todos los días. Invitación a ALAMES, Sí, ALAMES Internacional en Buenos Aires a mediados del mes de julio. sí, ahí aprovechamos para ahí comentar para aquella que esté interesado, es www.alames.org, del 17 al 23 de julio, va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en Buenos Aires. Lo último, José Carlos, y justo vos dijiste, paso el aviso, podemos decir, pasamos el aviso, chivo radial. ¿Qué expectativa tenés, no? Algo dijiste recién, ¿no? De este 17 Congreso de Alames de Salud Colectiva y Medicina Social, que en este caso se va a realizar en la Argentina. El anterior fue en República Dominicana. Mirá, la expectativa es que Latinoamérica se está moviendo mucho en términos políticos. Vos fijate, López Obrador en México, al cual le trataron de serruchar el piso de muchísimas formas, desde que es presidente, se ha fortalecido en el país de México, Sí. que es un país muy importante. En Brasil, no digamos la desaparición de la catástrofe bolsonarista. Así que en América Latina se están peleando los norteamericanos. Vos sabés que en la Argentina gran parte de la publicidad y de la prensa y de los medios son voceros de la embajada norteamericana, no tienen autonomía. Así que se escuchen otras campanas para contar lo mala que es la salud de Estados Unidos, lo mala y lo cara y lo ineficiente que es. Por ejemplo, yo me pasé mucho tiempo comparando tasas de mortalidad por COVID. La tasa de Canadá era y es menos de la mitad de la tasa de mortalidad norteamericana. Y la tasa de mortalidad norteamericana, cuando la tasa Argentina vacunó muy bien, de los países del mundo que vacunaron, Argentina es de los mejores. Argentina dejó de tener mortalidad por COVID y en Estados Unidos siguió subiendo. Así que la estadística de mortalidad norteamericana por COVID es apreciablemente más alta que la Argentina. José Carlos, te agradecemos muchísimo, como siempre, charlar este momento, ir haciendo algún análisis un poquito más profundo de cómo se está moviendo el mundo y en ese desarrollo, como siempre, ahí está la salud. Y bueno, y obviamente aprovechamos para invitar, ¿no?, a este congreso que se viene en Buenos Aires, donde seguramente estarás participando activamente. No, estoy seguro. Bien, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Mar del Plata. Bueno, hombre, un gran abrazo para vos. Hasta luego. Hasta luego.